al libro del Génesis, libro de los Salmos. Ya viene Caín otra vez, dijo usted. Libro de los Salmos, el Salmo número 119. Y no se olvide usted y los que están oyéndome y los que me oirán, de que estemos orando no solo por la iglesia en Houston, sino por todos los hermanos y toda esa gente. O sea, estemos orando y va a ser una bendición para ellos y para nosotros el hacerlo. Solo estamos teniendo la lectura para no perder que estamos con el Salmo, el versículo 155. Dice así la palabra de nuestro Dios: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Padre, te damos gracias porque nos has enseñado cosas muy lindas al estudiar este salmo. Señor, qué maravilloso es que el estudio de tu palabra, aunque sea un salmo, es por toda la Biblia, Señor, porque toda tu palabra es una sola. Señor, enséñanos de tal manera que nosotros podamos ser edificados, y esa edificación traerá a nuestra vida paz, confianza, aumentará nuestra fe, Señor, aumentará nuestra dependencia hacia ti. Señor, seguimos orando y oramos por nuestros hermanos en Houston, por el pastor Eduardo Alfredo Rodríguez Hernández, Señor, por el pastor Saúl Hernández, por el pastor Pablo, Señor, y por los demás pastores, por el pastor Lucas, Señor, y los demás pastores que no sé sus nombres, que están en ese refugio. Señor, bendice ese ministerio que los cubre, que los guarda, que les provee, que los bendice, nos bendicen a nosotros al hacerlo con uno de los pastores de nuestra misión, Señor. Oramos, Padre, para que bendigas cada familia en Houston y los fortalezcas en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también para que tu palabra pueda ser de mucha bendición para nuestra vida en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Puede, por favor, hermano, tomar su asiento. Nos vamos a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Amén. Vamos al capítulo 8 y versículo número 10. Recuerde que siempre todo lo que estamos viendo es en relación a la confianza que David tenía en la palabra de Dios. Esto es igual a la confianza que tenía Pablo y a la confianza que nosotros como iglesia debemos de tener. Estamos todavía con estas dispensaciones y la manera en la cual Dios se ha revelado a su pueblo, y de esta manera su pueblo pueda ser redimido, pueda ser restaurado. Redimido porque tiene que ser primeramente salvo para poder entrar después en una restauración, y que su pueblo cumpla el propósito para el cual fue creado. Y en el caso nuestro como iglesia, estar conscientes que somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo místico. Él estuvo en la tierra con su cuerpo físico. Hoy nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza, como lo dice el apóstol Pablo específicamente en su carta a los Efesios capítulo número 5, donde Él deja muy claro que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Seremos semejantes a Él. Entonces, pero eso tiene que ver mucho con el conocimiento que nosotros tengamos de su palabra. Y es por eso que en esta sexta dispensación que estamos tratando de concluir, escrita en el corazón, la manera en la cual Dios se está revelando al hombre en todos los tiempos, hemos visto desde la primera dispensación en la naturaleza y hemos llegado hasta que está escrita en el corazón. Y estamos en Hebreos capítulo 8 y versículo número 10. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes
en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios. Ya vimos lo que es el pacto, el significado inclusive de su palabra, cuál es el propósito, y nos quedó muy claro que es un pacto de donación, ¿verdad? Y les comentaba de que en una versión encontré exactamente eso, que es un donativo el que Dios está haciendo. Entonces ya vimos lo importante, dice, pondré, ya vimos los tiempos, ya vimos los requisitos, ya vimos que tiene que ver o que está alternado con el tiempo, eso pondré, y ahora nos toca, pondré, dice, mis leyes. Esa palabra leyes, la palabra nomos es en el griego. Esta palabra habla la palabra y todo lo que alcance. Fíjese qué importante, pondré mis leyes, o sea, mi palabra y todo lo que alcanza, todo lo que alcance esa palabra. No sé si me puede comprender, es la palabra y lo que la palabra alcanza, o sea, los alcances que tiene esa palabra. Dice, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. El hecho que, tal vez me voy a dar a entender de esta manera, el hecho de que nosotros recibimos a Cristo, Él es la palabra viviente, y que vimos que es una de las dispensaciones. Mire todos los privilegios que hasta ahorita podemos decir que somos privilegiados en las 6 dispensaciones, y todavía falta una, pero la palabra y su alcance, dice, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Esta palabra habla en sí de la palabra y el alcance de esta palabra. Y el ejemplo mejor es, recibo a Cristo, o sea, recibo la palabra, lo recibo a Él, y al recibirlo a Él, tiene unos alcances indeterminados, infinitos. No sé todo lo que Él puede o hará a través de mí. Desde que yo lo acepté, Él ha venido obrando, o sea, el alcance de esa palabra realmente es indefinido. Solo Él sabe todo lo que Él va a llegar a hacer en nosotros. Entonces, esta palabra nomos se usa propiamente para una repartición de comida. Entonces dice, pondré mis leyes, repartiré. O sea, usted sabe que el maná en el desierto era un alimento. Él repartía el alimento a través del maná. El maná es Cristo ahora para nosotros. Entonces, él reparte la comida. El alimento para nuestro ser espiritual es su palabra, que está aquí representada en la ley, ¿verdad? En diferentes palabras, logos, rema, nomos, etc. Pero Él está dando siempre como un alimento su palabra. Y ese alimento, ese nutriente, imagine qué clase de nutrientes son para que nuestro espíritu y nuestra alma, especialmente nuestra alma, porque Él ya santificó nuestro espíritu. Entonces, la palabra es para nuestra alma específicamente o especialmente, no tanto para mi cuerpo es muy poco beneficiado en cuanto a esa palabra, no porque la palabra sea ineficaz, sino porque mi cuerpo está destinado a ser destruido. O sea, eso yo debo entenderlo. Yo sé que entre más nos cuidamos, bueno, si lo hacemos en lo natural, mire cómo mejoramos nuestra salud, mire cómo mejoramos nuestro semblante, pero no se detiene la muerte. O sea, el cuerpo sigue envejeciéndose. Amén. Entonces, y si no lo cuidamos, podría hasta morir más rápido, o podríamos no tener una vida de calidad. Entonces, en el Señor es igual. Si nosotros no nos alimentamos, vamos a ser igual como cuando no nos cuidamos en lo físico. Nuestro estilo de vida no va a ser con todo ese rendimiento y con toda esa capacidad que debe de ser vivida en mí. Porque como no me alimento, entonces al no alimentarme estoy desnutrido. Al no alimentarme significa que estoy débil, no estoy bien en mi cuerpo espiritual. Hay un desbalance, hay una descompensación, es la palabra que más
ocupan los médicos, el cuerpo de uno se descompensa en lo físico. Es por eso que usted de repente pierde el equilibrio, usted se marea, usted pierde el paso, a usted se le baja el pie cuando da el paso a una grada, o cuando va subiendo una grada no tiene suficiente fuerza y su corazón empieza a latir bien fuerte y usted empieza a sentir un cansancio y tiene que detenerse porque si no, quién sabe. Así, hermano, es increíble. Entonces así se oye la voz de uno. Pero lamentablemente nosotros no valoramos esa palabra para nuestro ser espiritual. Entonces somos derrotados, somos muy enfermos espiritualmente. Cuando usted está mal alimentado no se quiere ni levantar de la cama. Entonces cuando usted está mal alimentado en su alma, tampoco usted quiere levantarse para poder recibir el alimento. Y qué tremendo, porque el alimento el Señor lo sirve a la mesa, pero ahora usted tiene que levantarse y sentarse a la mesa para poder comer. Y esto está simbolizado en congregarse. Entonces, pero aparte de eso, la palabra nomos significa recetar. Fíjese qué tremendo, recetar. Y normalmente para nosotros, ¿quién es el que receta? El médico. ¿Y hasta cuándo y solo cuándo el médico receta? Hasta que él sabe qué es lo que nosotros tenemos o hasta que él sabe qué es lo que nos está pasando. Entonces, él como médico, él sabe qué nos debe de recetar, qué es lo que debemos de medicarnos o de qué debemos de alimentarnos y de qué no debemos de alimentarnos. Entonces, esta palabra es recetar, que es ordenar remedio. Se ocupa para ordenar remedio. Entonces, ¿cómo Dios nos va a recetar si no pasamos consulta con Él? ¿Cómo? ¿Cómo nos vamos a sanar? ¿Cómo vamos a restaurarnos? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra vida espiritual si no le permitimos al Señor, que es el médico de nuestra alma, que nos examine? Expongámonos delante de Él para que Él pueda recetar. Y fíjese que yo no sé si usted tiene esta experiencia maravillosa de que el Señor le envió una palabra exactamente a su necesidad. O sea, qué cuidados más especiales los que el Señor tiene, ¿verdad? Entonces, lo puedo ver en muchos sentidos. Entonces, es mediante la idea de uso prescriptivo esta palabra. O sea, preceptuar, ordenar, determinar una cosa. Recetar u ordenar remedio. Fíjese bien, pero fíjese qué importante esto. Yo lo dije hace unos días en estos mismos estudios del día martes, que la palabra el Señor la da, esta ley, este nomos, el Señor la da como un preventivo y no como un curativo. La misericordia, yo le decía a usted, la misericordia de Dios en esto con nosotros es que a pesar de que ya no es preventiva la palabra, el consejo para nosotros, pero sí es curativo, aunque no la dieron para curar, sino para prevenir. Pero ¿quién fue el responsable de que esta receta, de que esta medicina, de que esta palabra, de que esta comida no fuera preventiva? Fíjese que hablando de lo del maná, es tremendo porque el maná descendía, pero el pueblo tenía que salir de su tienda a recogerlo. Y la orden era que solo debería de tomar la porción de ese día. Y los que tomaron más de ello, se les pudrió. Fíjese vea qué importante es esto. Realmente nosotros debemos de someternos a la ley de Dios. Debemos de someternos a su receta, a su prescripción. Pero lamentablemente nosotros, no sé qué nos pasa, si somos en sí nosotros los que estamos muy mal, o será que realmente por estar mal también sucede esto que sigue, es que el enemigo tiene una gran influencia, una influencia poderosa sobre mí y me domina. Entonces, lo ideal sería de que la palabra de Dios sea preventiva. Esto es de lo que pudo
lamentablemente en muchos aspectos de su vida, David sufrió porque lamentablemente la palabra en muchas ocasiones en su vida era nomás de una manera curativa. Entonces, dele gracias a Dios que si para usted no ha sido preventiva porque no ha estado el día en que Dios repartió la comida y usted se debilitó o se desnutrió y vino una enfermedad o vino una debilidad, entonces qué bendición que aún así esa palabra le puede servir para que usted se levante nuevamente. Entonces, son de las cosas, hermano, que son los que nos mantienen a algunos, porque hemos comprendido esas verdades, que podría ser un misterio, por el hecho de que es bien difícil creer. Yo sí creo de que aunque la palabra me llegó fuera de tiempo o la tomé fuera de tiempo, eso no significa que es en vano. ¿Que voy a pagar el precio? Claro que voy a pagar el precio, pero esa palabra que fue enviada para prever cualquier situación en mí, hoy me puede curar. Amén. Entonces, no sé si queda muy claro esto, ¿verdad? Entonces, esta palabra, qué bendición es que cuando el Señor la receta, cuando el Señor reparte esta comida, o sea, su palabra, cuando el Señor da este nomos, significa de que esa misma palabra a todos nosotros, y si no lo ha hecho es porque nosotros no hemos permitido, ha sanado nuestro pasado. Porque la palabra la podemos recibir hoy, pero hay un pasado que nosotros no podemos superar. Esa palabra me alimenta y me ayuda a mí a poder curar ese pasado, que lamentablemente sirve como curativo, pero es que yo no le conocía a él, pero no le conocía porque yo nunca quise nada con él. Él todo el tiempo tocó la puerta de mi corazón, y el que abre, dice el apóstol Juan en su libro Apocalipsis, y el que abre la puerta entrará y cenará con él. Entonces, nosotros tenemos un pasado que lamentablemente en la gran mayoría de los creyentes nos sigue afectando, porque no podemos superarlo, pero no podemos superarlo porque lamentablemente las veces que Dios me da ese nomos para curar ese pasado, yo no estoy. Y si estoy, ando vagando. O sea, ando en nol. Hoy comprende nol, ¿verdad? Entonces, lamentablemente mi corazón no estaba aquí. Entonces, yo recibo la palabra, pero no la recibí en verdad. La recibí porque estoy en el culto, pero que yo la haya recibido. Otra forma es de que yo estoy atento, estoy entendiendo, estoy comprendiendo, pero mi alma se revela todavía, a pesar de que Dios me está hablando. Mire qué endurecido estoy, que Dios me está hablando y esa palabra no penetra en mi alma. Y el Señor a través de esa palabra me enseña qué es lo que yo debo de hacer para curarme y no lo hago. No necesariamente el pasar a un altar, que eso involucra mucho, pero si no, hay cosas que no se arreglan en el altar. Deja ahí tu ofrenda en el altar y ve. Ese es un ejemplo. ¿Cuántas cosas no se arreglan en el altar? Y esas son las cosas que muchos no entendemos. Creemos que con pasar al altar ya arreglamos el mundo. No. Porque el hecho de deja allí tu ofrenda y ve es un precio. Ve, arréglate. Ve y perdónalo. Que es el ejemplo que el Señor pone. Entonces, no hay sanidad si tú no obedeces esa palabra que te estoy dando, que te envío. Y te estoy ordenando que dejes. Y entiende que no es tan importante la ofrenda como el ofrendante, que era el problema con Caín. Él era el problema, no la ofrenda. Aunque era mejor la ofrenda por el hecho de que nosotros ya conocemos el contexto de todos ellos, de lo que pasó en el huerto. Entonces, hasta en eso podemos darnos cuenta que, aunque estemos diciendo que el problema era el ofrendante, pero también si nosotros analizamos las ofrendas que debían de ser presentadas, entonces nos damos cuenta de que aún así, en ofrendas, la mejor era la de Abel. Sin poner a los ofrendantes,
solo analizar sus ofrendas. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, por esas 6 dispensaciones, no digamos la séptima, que es la que nos va a poner a todos nosotros en una situación o vergonzosa, porque no creo que sea alegre, porque no creo que usted cumpla la séptima dispensación en su perfección. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ¿cómo se iba a perdonar a Caín si no había derramamiento de sangre? Cuando a él se le había enseñado, o sus padres le deben haber enseñado, o sus padres le debieron haber contado cómo fue que ellos no perecieron en el sentido así, sino que fueron redimidos, aunque perdieron todos los privilegios. Es que el Señor se lo había dicho en su nomos. Ocupo la palabra griega para que lo use como contexto en el tiempo de Adán. Es que ya Dios les había dado su nomos, aunque allá es otra palabra, sino en el contexto. Dios ya les había dado la receta. Dios les había dicho, el día que del comas, ¿comprende? Entonces Dios siempre, su palabra es preventiva. Nosotros no la valoramos. Amén. Pero nunca es tarde. Y es por eso que este hombre, David, en el del Salmo que estamos estudiando, este hombre pudo llegar hasta el final de sus días. Es que qué tremendo cuando el apóstol Pablo nos enseña en su primer carta a los Corintios, si no me equivoco en el capítulo número 9, donde habla de la carrera, enseña de que en esta carrera espiritual no es el llegar primero a la meta, sino el saber llegar a la meta. ¿Me estoy dando a entender? No es llegar primero, sino llegar a la meta. Y eso nosotros debemos de prestarle mucha atención. Entonces, quiero terminar esta palabra nomos, que esta sana el pasado, nos preserva en el presente y nos asegura un mañana. Hermano, qué tremendo. Mire, increíble. No sé cuántos de los que estamos en esta noche oyendo podemos hacer una vista retrospectiva y ver dónde estamos hoy. Y ver quiénes somos hoy. Y ver qué hacemos hoy. Y ver qué hemos recibido hoy. Hablo de cosas espirituales. No hablo de cosas materiales. Porque Caín hizo civilizaciones. Hizo una ciudad, pues. Su familia fue próspera. Fueron hacedores de armas. Y fueron criadores de ganado. No sufrieron necesidades materiales, pero sí todas espirituales. Amén. Entonces, qué maravilloso saber que este nomos, mire, verdad que, disculpen, yo ya no quisiera decir ciertas palabras que se ven muy duras, pero yo no las considero malas palabras, son duras. Por ejemplo, mire, verdad que entender esto, si Él me receta para sanar mi pasado, para preservarme en el presente y para mejorar un futuro, qué tonto soy cuando no recibo yo esa receta. Hermano, no sé cómo llamarle y me atrevo a usar la palabra tonto porque la lenguaje sencillo, Dios habla hoy, ocupa la palabra del tonto en los proverbios. Que el sabio ve el mal y se aparta, el tonto pasa y lo recibe. Entonces, qué tremendo es saber que esto, increíble. Mire, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí, nuestro pasado es bien feo? Y ya no nos afecta. Y desde el momento que ya no nos afecta es porque le estamos dando un mejor estilo de vida en el presente a nuestros hijos para que no tengan el pasado que nosotros vivimos o tuvimos. Con solo eso ya hay una restauración en mí. Yo no permito que mi hijo pase por donde yo pasé. Significa que eso solo la palabra lo puede hacer, porque la palabra me da entendimiento, es decir, no es posible que mi hijo pase por donde yo pasé, ni tampoco lo voy a tratar como a mí me trataron. Y quiero decirle algo, y habla, no lo voy a decir de una forma escatológica, lo estoy diciendo de una forma humana, porque lo escatológico ahí está, vamos a ser glorificados.
Ahora, en el futuro, imagínense, hermano, si yo recibo esa prescripción, si yo recibo esa receta, si yo recibo esa palabra, si yo recibo ese alimento para mí, para mi alma, entonces eso me está asegurando mi futuro. ¿Qué se necesita para no entender eso? Y quiero decirle algo, hermano. Ese es el interés que tenemos los padres, los que somos adultos y somos padres, porque los jóvenes, se lo digo porque ya fui padre joven y uno no tiene la capacidad de mirar a su hijo en el mañana, sino que uno como uno ni siquiera se preparó, uno está enfocado en la preparación de uno para que no le falte nada, pero no en la visión del futuro del hijo, sino en el presente, que tenga leche, que tenga vestimenta, que tenga después estudios, pero no tenemos una visión hacia el futuro. Amén. Entonces, qué precioso es que nosotros podamos entender, está ordenado. Toda esta información es porque está ordenado. A esto le hemos llamado en este ministerio, hay un ordenamiento, ¿verdad? Y este ordenamiento ya fue previo, o sea, un preordenamiento. Entonces, hay un ordenamiento. Y qué tremendo, porque esa receta a mí me ubica en ese ordenamiento existente, que fue ordenado con anticipación. O sea, significa que yo debo de entender que estoy asegurado con la información que estoy recibiendo. Porque dice el Señor que todos sus pensamientos hacia mí son para bien. El profeta Isaías dice, mis pensamientos hacia ti son para bien. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, qué tremendo, porque ¿qué necesitamos nosotros para entender que no debemos dejar de caer ninguna palabra del Señor a tierra? ¿Qué es lo que debemos de entender? ¿O qué nos debe de pasar? ¿O seremos como la gran mayoría de los creyentes que hasta el final de nuestros días venimos a entender esto y después, cuando ya estamos sintiendo nuestro propio olor a hijío, ya no queremos salir de la iglesia, pero ya no hay mucho que hacer? Y algo más todavía, que hay una meta. Esa receta me lleva hacia una meta, o sea, hay un destino. O sea, estoy hablando del final. Esa receta me está llevando a un excelente final. O sea, qué maravilloso es entender este privilegio que nosotros tenemos, hermano. Quiero decirle algo, que pienso que la mayoría de los creyentes no le damos este valor. Ahora pensemos nosotros en los inconversos, ¿qué valor le pueden dar si nosotros los creyentes, que supuestamente ya tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, no lo valoramos? Ahora, si no lo valoramos, habría que realmente analizar si realmente estamos en Él o solamente estamos junto al camino. Y mientras no aventemos esa capa que nos tiene en miseria, no sé si usted me comprende. Yo pienso que usted debe saber a qué citas bíblicas me estoy refiriendo. Y vea la importancia que tiene esa porción, y usted ya debe de saberla para que usted hoy comprenda lo que se le está diciendo. Porque ¿cuántos ciegos sabemos que estamos únicamente juntos, no en el camino? Juntos, no dice que estaba en el camino, dice estaba junto al camino. Amén. Entonces, está ordenado y está destinado. Qué maravilloso. Fíjese que con esa convicción los médicos muchas veces dan la receta y dicen, por favor, tómela, que esto lo va a curar. Ellos saben que la medicina es buena, pero lo que no pueden hacer es que usted se la tome. Eso solo usted lo puede hacer. Hermano, en el caso de los que enseñamos la palabra, solo le damos la receta, solo le damos el nomos. El que usted la crea, la reciba, la acepte o la ponga en práctica, solo usted lo puede hacer. Amén. También dice el versículo número 10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, aquí en las leyes nos hemos quedado, y la otra palabra es en la mente
Dianoía es la palabra ahí, mente. Dianoía. Y habla primeramente de un pensamiento hondo. Esa es la palabra que se ocupa, hondo. H-O, hondo. Un pensamiento hondo. Y la pondré en su mente. Entonces, al oír un pensamiento hondo, es lo mismo como oír un pensamiento profundo. Pero ¿cómo voy a tener un pensamiento profundo si yo no conozco la palabra? Fíjese que yo le menciono algo que si usted tiene el conocimiento hondo, usted rapidito sabe de qué estoy hablando. Hoy que usted oye la palabra no, usted sabe que me estoy refiriendo a la vagancia. Cuando usted oye la palabra Caín, usted sabe que me estoy refiriendo a la posesión. Y así muchas cosas. Entonces, esto habla de un pensamiento profundo. Pondré mis leyes en sus mentes. O sea, pondré mis leyes para que ellos tengan un pensamiento hondo, un pensamiento profundo. ¿Qué significa esto? Propiamente la facultad, a eso se está refiriendo, mire, ya sea mental a su disposición, la facultad, o sea, la aptitud, eso es lo que dice, que tengan la facultad, o sea, sean aptos. O sea, el apto es, usted tiene capacidad, usted tiene conocimiento, usted tiene entendimiento, usted ha adquirido inteligencia, tiene la capacidad de como para poder mostrar sabiduría. Mire qué importante esto. Dios quiere, y mire qué tremendo, la intención de Dios es que usted tenga la facultad. Fíjese que es tremendo porque Adán tenía la facultad, Eva tenía la facultad, pero óigame, esto nos muestra el cuidado que debemos de tener y es por eso que el apóstol Pablo dice, mire, aquel que se crea firme, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a lo que se va a enfrentar, si no tiene usted ese pensamiento hondo, usted puede ser bien fácilmente persuadido. Puede ser engañado. Y eso es donde el apóstol Pablo nos tiene que decir que los hijos de las tinieblas son más listos que nosotros. Y eso tiene que ver en que Abel se confió tanto en Caín. Hermano, ¿hasta dónde tiene que ser el pensamiento nuestro para que nosotros tengamos también esa capacidad de poder discernir? Yo me pregunto, no estoy tratando la manera de dejar en mal a Abel, sino que en todo encontramos enseñanza y encontramos figura. ¿Hasta dónde, me pregunto, cómo Abel no pudo discernir que su hermano tenía malas intenciones? Como cuando Dios vio a Caín y le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Será que Abel no vio que el semblante de su hermano había decaído? ¿Por qué te ensañas? Y hermano, fallamos muchas veces como hermanos. Debemos de tener especial cuidado. Por eso eran tremendas las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. Hermano, habían estado aproximadamente 3 años y medio con Él. Y cuando estaban allá antes de llegar al Getsemaní, o en el Getsemaní, le dijo, oren y velen. Pero nos tiene que pasar como en lo que me contaba el hermano Eduardo, hijo, que me dice, mire, aquí se duerme por ratito, uno acá rato se despierta, mire, porque uno no sabe qué puede pasar. De repente solo ve el glu, glu, glu. Sí, o sea, están alerta y a cada rato les suena en sus teléfonos la alerta, no sé cómo que le llaman, alerta de hambre, no sé cómo es el asunto, que a cada rato está sonando de alerta, de aviso, que algo pasa. Entonces, tenemos que estar hasta en una situación como esa para estar alertas. Y dicen, antes de que las cosas vengan, deben de orar y velar. Amén. Entonces,
Estamos hablando de la palabra dianoía. Dianoía. D-I-A-N-O-I tildada A. Dianoía. Pensamiento hondo. Propiamente facultad. Esto hará una mentalidad a su disposición. Si usted tiene el conocimiento hondo, si usted tiene la palabra, la ley, el nomos, el logos, el rema, etcétera, si usted lo tiene, su mente va a estar a su disposición. ¿Y cuántos de nosotros realmente estamos aptos? O sea, estamos dispuestos. ¿Cuántos de nosotros somos sensibles? ¿Cuántos de nosotros estamos así en la, ¿cómo se llama? Donde se llega a la meta, ¿cómo se llama? Donde se inicia la carrera, la salida. Va, estamos en la salida listos, al oír el ¡pa! ¿Cuántos de nosotros estamos así, listos? Eso es lo que el Señor quiere. Si usted recibe la palabra de Él, si usted recibe el alimento, usted va a tener la facultad. Su mente, como dice, la escribiré en sus mentes y en sus corazones, dos cosas casi iguales, pero cada una tiene su enfoque, su uso. Entonces dice, yo quiero que ustedes tengan mi palabra para que ustedes tengan la facultad y tengan la disposición. Pero si no estamos dispuestos, la palabra viene y no hace nada en nosotros. Solo queda como un logos. Y el Señor no quiere que sea logos, quiere que sea rema. Eso hace una gran diferencia. Nosotros podemos tener conocimiento, pero el conocimiento sin ninguna práctica, sin ninguna vivencia, es como, literalmente como más adelante lo vamos a ver, no sé si en un momentito más adelante, donde vamos a encontrar, no, lo vamos a ver en la séptima dispensación, la letra sencillamente mata. Significa que el hecho de solo ser conocedores, o sea, cabezones de la palabra, no hace gran cosa en nosotros. Al contrario, nos vuelve legalistas, nos vuelve fariseos. Esta palabra dianoía habla de poder, se ocupa para poder, derecho, poder o derecho para hacer una cosa. Esto nos vuelve aptos. Poder, derecho para hacer una cosa. Mire qué importante realmente es esto. Termino con esta palabra, facultad de comprender. Mire qué importante, facultad de comprender. Quiero decirle algo, muchas cosas las entendemos, pero no las comprendemos. Y aquí es que tengamos facultad de comprender. Amén. Esto también, si esta palabra se ocupa para juicio, sentido común. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos ni siquiera sentido común? Es que hay cosas que son por sentido común, le dicen a uno. Era lógico, se terminó la calle, tenías que detenerte. Sentido común. ¿Me estoy dando a entender? Es lógico, no había agua, no tuviste que haber conectado el calentador, lo fundiste. Sentido común. Viste la aguja del recalentado del carro, tenías que haberte parado. O sea, sentido común. ¿Y cuánto no tenemos eso? ¿A cuánto no nos baja ni siquiera la peseta? El centavo no nos baja. Hermano, de veras, y mire cuántas pérdidas tenemos por no tener sentido común en el Señor. Hasta eso, hermano, nos da la capacidad. En eso se caracteriza el sabio. El sabio puede resolver. El sabio no solo entiende, sino que comprende y se ocupa para razón humana esta palabra. Para razón humana. Amén. De ahí habla el capítulo 8-10 de Hebreos. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. La palabra griega es autos, refiriéndose a terceras personas. Autos. Entonces se está refiriendo también únicamente, ellos es aquellos que reciben su pacto.
o aceptan su pacto. Solamente ellos. Terceras personas, pero los que reciben. O sea, esto es los que aceptan al Señor. Es que entra en vigencia este pacto. Los que reciben esta donación, los que lo aceptan. Esta palabra muestra que no hay acepción de personas. Ellos, todos los que reciban el pacto, no hay acepción de personas. Y pone algo más y dice en el versículo número 10, pondré mis leyes en la mente de ellos. Mire, capacidad mental, capacidad de pensar, capacidad de entender y comprender. Pero eso habla de la cabeza, habla del cerebro, habla del entendimiento. Y la palabra que sigue dice, y sobre su corazón las escribiré. Mire, aquí hay una diferencia. Primero lo que es mente y después lo que es dianoía, cardía. Dianoía, mente, cardía, corazón. A eso se está refiriendo aquí el apóstol a los hebreos. Esta palabra cardía está hablando de sentimientos, pensamientos o sentimientos. El corazón es el centro de cualquier cosa donde se decide sentimentalmente, por emociones. Por eso he insistido muchas veces en quererle hacer a usted, tal vez que me comprenda cuando le digo, mire hermano, tiene que tener mucho cuidado. Hay decisiones que usted tiene que tomarlas con la cabeza y hay decisiones que usted tiene que tomarlas con el corazón. Son dos cosas bien diferentes. Usted tiene que tener el discernimiento, usted tiene que tener la aptitud, usted tiene que tener la capacidad, como vimos la palabra anterior, de saber si esto solo se tiene que resolver con la cabeza o esto se tiene que resolver con el corazón. Y eso usted podría verlo, por ejemplo, en el caso del padre del hijo pródigo. ¿En qué momentos actuó con el corazón y en qué momentos actuó con la cabeza? Yo pienso que al principio actuó con la cabeza y después actuó con el corazón. Porque dijo, mi hijo, si él no se va, no va a cambiar nunca. Si mi hijo no va a comer algarrobas, nunca valorará lo que come aquí en su casa. Si mi hijo no va a aguantar frío, no va a valorar el calor que tiene todos los días aquí. Entonces el padre, pienso yo, y usted puede ser libre de escoger como quiera, pienso yo que el padre, cuando el hijo estaba empecinado en irse de casa y en pedir su herencia, digo, bueno, aquí no puedo meter mi corazón, él se quiere ir, que vaya y pruebe, además ya tiene edad, aunque no la haya tenido. Pero le estoy diciendo lo que es pensar con la cabeza. Si mi hijo ya no está satisfecho en mi casa, pues no. ¿Qué quiere, hijo? Dígame qué quiere, yo no puedo obligarlo, ya está grandecito. Ya tiene pelitos debajo de la axila o en la axila, iba a decir debajo del hombro. Ya tiene bigotío, ya tiene barbita. ¿Qué es lo que quiere, hijo? La cabeza, o sea, entrar en razón. No lo puedo corregir. Pero también cuando el hijo regresaba, él lo recibió con el corazón. Porque venía apestoso, venía acabado, venía degradado. Y a saber qué otras cosas. Ahí no era la cabeza. Porque la cabeza dice, le cierro la puerta. Vaya a buscar trabajo, regrese donde quiera. Aquí ya no puede entrar más. La cabeza. Pero cuando lo vio que verdaderamente venía transformado, pues como él representa al Padre Celestial, ¿verdad? El Padre del... Entonces él sabía que ya venía bien tratadito, como lo vimos en un domingo de estos. El Señor hizo todo para que este muchacho regresara. Por eso usted y yo estamos de nuevo aquí. No sé en qué enseñanza tengo que llegar a ese punto.
Fíjese que si usted tiene la Biblia de las Américas, creo que es el versículo 6 donde dice que a la casa, en la casa moraré. La palabra hebrea ahí, si usted tiene el Biblia de las Américas, es el versículo 6, o creo que es el 6, 51, 23, 6. Dice, y el último versículo, en la Biblia de las Américas, ahí tiene abajo tiene y dice que se puede ocupar la palabra volveré. Por eso hemos vuelto nosotros. Y eso lo voy a ocupar con otras citas bíblicas para que vea, hermano, de que es cierto. Por eso hemos regresado. Amén. Pedro dice que has vuelto al obispo y pastor de vuestras almas. Has vuelto. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que siempre hemos estado en Él. Solo era un paréntesis porque qué rico es entender eso, hermano. Por eso le digo, yo me siento dichoso. Tal vez usted solo ve mi naturaleza humana, ¿verdad? Pero como a mí no me importa, porque también lo sé. Por el nomos, el Señor me dio una receta. Nunca creas lo que digan de vos. Cree lo que yo pienso de ti. Dele un aplauso al Señor, hermano. Porque es igual para usted. Así debe de ser. Y sobre su corazón. Fíjese que los sentimientos son los que muchas veces los que engañan al hombre. Jeremías 17, versículo número 9. Jeremías 17, 9. Y vamos a ver otras citas bíblicas. Dice, engañoso es el corazón. Mire qué tremendo. Ahora entiende por qué no solo en la mente, no solo en el intelecto, no solo en el razonamiento mental, porque hay un razonamiento del corazón en cual involucran los sentimientos, ¿verdad? Mire, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, como es engañoso, o sea, es un corazón mañoso, y no hablo mañoso de robar, porque aquí le decimos mañoso al que roba, pero porque tiene la maña de robar. Entonces, como el corazón es mañoso, o sea, el corazón es perverso, ahí lo dice, mire, y perverso. Ahora, dice, como es así, cómo va a saber usted que su corazón es perverso? No, si usted es el mejor papá del mundo, la mejor mamá del mundo, la mejor hija del mundo, el mejor hijo del mundo, el mejor pastor, el mejor creyente, el mejor líder, el mejor servidor, no son como este, publicano. Amén. Entonces, ¿ve por qué el Señor tiene que recetar a nuestro corazón? ¿Y cuántos no sabemos que estamos enfermos de nuestro corazón? Y el Señor, por más que nos manda la receta, no llega la receta, nunca pasamos consulta, nunca vamos al consultorio. Veamos el capítulo 9 de Jeremías, versículos 4 y 5, 9, 4 y 5, dice, guárdese cada uno de quién, de su compañero, agárrese la cartera, hermano. Y en ningún, oye, ¿cómo? Como decía una hermana, santo, decía. La hermana Isabel. Y en ningún hermano tengan confianza. ¿Entendió, hermano? Porque todo hermano, ¿qué? Engaña. El hermano que no recibe receta, engaña. El hermano que no está continuamente recibiendo palabra, miente, engaña, suplanta, es jacobino. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Así que tenga cuidado de mí, porque soy hermano. Yo no estoy fuera de ello. Pero óigame, hermano, nunca se confía aunque sea así, pero qué bendición es cuando usted siente que su hermano está caminando en el Señor y, como lo vamos a ver en la última dispensación, va a ver en él una cosa muy, muy diferente. ¿Qué es lo que hace la última dispensación? Si usted no se ve como dice la última dispensación,
Hermano, aún aunque se le vea, no puedo confiar, porque aún así me dice el Señor, no puedes confiar en hombre. ¿Por qué? Sí, es cierto, yo he grabado en su dianoía y en su cardía, pero no es perfecto. Todavía es mañoso. Sí, todavía engaña. Todavía es perverso. Hasta que su hermano esté glorificado, confíe en él. Es la verdad. No estoy bromeando y lo estoy diciendo una verdad. Fíjese que hay hermanos que me dicen, hermano, fíjese que el hermano fulano me dice esto y esto. No. ¿Por qué? Por eso. En el capítulo 22 y versículo, no, el 5, pero no he terminado el 4, disculpen. Dice, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Vayamos al versículo 5. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar. Oiga, hermano, yo no quiero, espérame. Por casualidad hay aquí algún mentiroso. Sí. Amén. ¡Santo! Yo creo que si levantamos las manos nos cae fuego, hermano. Amén. De que no somos mentirosos. Dice, acostumbraron, disciplinaron. Por eso nosotros desde que están bebés, ya que pueden hablar y que nos mienten, desde ahí debemos de corregirle la mentira, porque están ejercitando en su lengua. Y qué tremendo cuando usted va al Evangelio de Juan capítulo 8, donde el Señor le dice, ustedes son hijos del diablo, porque Él solo habla mentira, de suyo habla. Así que todo aquel que es mentiroso, ese pedacito es del diablo, hermano. Por no decir esa lengüita, que es inflamada por el infierno, dice Santiago. Bueno, no estamos hablando de la lengua, perdone mentiroso, vamos a seguir. Entonces dice, no digo de usted, no, el que es mentiroso. Se ocupan de actuar perversamente. Vayamos al siguiente 22:3. Dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. El 37:9, así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos, los babilonios, se apartarán de nosotros. Oiga, porque no se apartarán. Dios había dado la receta y esa receta nadie la podía cambiar. Se iba a cumplir todo lo que Él había dicho. Y de último, Hebreos 4:12, que es muy conocido por todos nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué precioso es cuando el Señor le envía la palabra y que usted está pensando mal y dice Dios, te voy a mandar una receta para que dejes de pensar eso, para que ya no vayas a hacer eso. Dios conoce y es por eso que nos envía su nomos. Y volvamos a Hebreos 8:10 para terminar. Dice en el versículo número 10 estamos, y sobre su corazón, falta una palabra, las escribiré. Y con esta palabra voy a terminar. La palabra escribiré es la palabra griega epígrafo, que significa inscribir, ya sea física o mentalmente. Es la palabra que se ocupa para grabar letrero en metal, para grabar letrero en metal, en piedra o en madera, solo que en este caso en carne. Amén. Esta versión dice, Él lo grabará en nuestra alma.
en nuestro pecho la pondrá y la escribirá en nuestro corazón, dice otra versión. Otra más, dice en su conciencia y las grabaré en su corazón. Y otra dice, imprimiré mis leyes. Ahora, ¿por qué quiero terminar con esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con esto? Y con esta es la última palabra que vamos a ver, porque gracias al Señor el tiempo estamos perfectos. Solamente así el Señor nos va a conceder esto. Fíjese que en nuestro razonamiento aún no convertido, en nuestro razonamiento, porque tuvimos, por lo menos los que pasamos un buen tiempo siendo inconversos. En el caso mío, yo viví 21 años fuera de Cristo. Hasta los 21 años yo recibí al Señor, o Él me recibió a mí, que es la verdad. Pero uno siempre tenía el deseo de querer agradar a Dios en lo poco que le habían enseñado el temor a Dios. No sé si a usted le pasó eso. Sí, fíjese, yo tenía un deseo. Vengo a Cristo y estando en Cristo, yo tengo un mayor deseo que cuando no lo tenía, de quererlo agradar a Él. Entonces, el propósito de Dios de grabar, de imprimir en mi corazón y en mi mente es para que el deseo que yo tengo de adorarle se cumpla. El deseo que yo tengo de obedecerle se cumpla. Y a la vez el deseo que tiene Dios de que yo le obedezca y de que yo me deleite por los dos lados. Él graba, porque Él con eso me va a conceder a mí a que se cumpla el deseo que yo siento hacia Él. De otra manera, si Él no imprime su palabra en mi corazón y en mi mente, ese deseo no se puede lograr. Mire qué maravilloso esto, hermano. Mire, si usted realmente desea agradar a Dios, tenga la seguridad que el Señor va a querer imprimir su palabra en su mente y en su corazón para que ese deseo que usted tiene se cumpla. ¡Qué misericordia! Y usted sabe que cuando hacemos esto, realmente hay un gran beneficio para nosotros. Entonces, para darles el deseo y la capacidad de complacerle. ¿Me quieres complacer? Sí, Señor, yo quiero. Voy a imprimir mi palabra en ti. Ahora, ¿qué es lo que falta con esto? Bueno, lo que falta es que nosotros le permitamos al Señor que imprima su palabra en nosotros. Esto es muy importante. Si nuestro corazón no cambia, seguir las reglas de Dios será desagradable y difícil. Si Él no imprime su palabra en mí, será desagradable y difícil obedecerle. Será desagradable y difícil congregarnos. ¿Se ha fijado que el inconverso congregarse? Si a nosotros, como nos cuesta congregarnos. ¿Comprende eso último que le dije? ¿Con qué termino? El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo, activa nuestra conciencia, fluye en nuestros motivos, fluye en nuestros deseos y hace que deseemos obedecer. Usted sabe que la impresión que hace es a través del Espíritu, que ya lo vimos en el principio de la enseñanza, no de hoy, sino del martes antepasado. Amén. Qué precioso es. Lo que sigue tiene mucho contenido. Pero yo ya quiero en el siguiente que veamos la séptima dispensación. Ahora comprende cuál es el propósito de Dios de grabar en la mente y en el corazón. Ahora, quiero decirle algo, el hecho de que en la última dispensación sea tremenda, no significa que esta dispensación no es para mí.
Si yo dejo esto, la séptima ya tiene un cumplimiento en mí. Amén. Entonces, recuerde, desde el principio se dijo, ¿por qué vamos a ver las dispensaciones? Porque es la forma, el medio en el cual Dios se revela hacia el hombre para que el hombre le obedezca. Y hasta esto que hemos llegado, hermano, ¿qué más podemos pedir? Si Él quiere imprimir su ley, su palabra en nuestro corazón y en nuestro razonamiento, en nuestra mente. Padre, gracias te damos en esta noche, porque eres bueno, Señor, porque antes imprimiste tu ley en piedras sinaínica, y ahora, Señor, es en nuestro corazón. Señor, qué privilegio más grande, mejor que el de Israel, porque tu ley la imprimiste en piedra, pero en nosotros nos has dado una promesa de imprimirla en nuestros corazones. Hermano, yo no sé si usted tiene el deseo de agradarle a Dios, de obedecerle a Dios, de que el propósito de Dios se cumpla en usted y quizás no se ha logrado. Yo le invito a que le diga al Señor: Señor, yo te doy mi mente y te doy mi corazón para que lo hagas, porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Quizás usted ha sido un fiel oyente, quizás usted ha sido un escudriñador de la palabra, usted ha sido un buen discípulo de la palabra de Dios, pero no ha permitido que la palabra de Dios sea recetada, imprimida en su mente y en su corazón. Mire qué hermoso privilegio el que tenemos en este ministerio, de que somos invitados a ser ministrados. Somos invitados a rendir nuestra voluntad. Somos invitados a entregar nuestra mente, que es el campo de la batalla, y nuestro corazón, que es el centro de toda nuestra voluntad y de todas nuestras emociones. Acuérdese, Dios envía su palabra como un nomos, como una receta preventiva más que curativa. Aprovéchela. Salgo yo de mi responsabilidad. Corra y escape por su vida. Señor, gracias, porque me das aún el valor de invitar a tu pueblo cuando ellos ya son conocedores de tu palabra, Señor. Pero salgo, Padre, de mi responsabilidad. Gracias, en el nombre de Jesús, y también clamamos y suplicamos por nuestros hermanos en Houston, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame